¿Dónde está la justicia? Vivimos en una sociedad obsesionada con la justicia. Todos queremos lo que es justo, o al menos lo que creemos que es justo. Protestamos cuando vemos corrupción, nos indignamos cuando alguien sale impune, exigimos equidad en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras relaciones. Esto no es justo, gritamos desde el sofá mientras vemos las noticias. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar realmente qué significa la justicia? ¿Quién decide lo que es justo y lo que no? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestros conceptos de justicia es el correcto? Porque si somos honestos, obviamente, la justicia humana tiene una tendencia preocupante. Se inclina a favor de quien tiene más poder, más dinero, más influencia. Lo más alarmante es que muchas veces nosotros mismos somos parte del problema. Queremos justicia cuando nos conviene, pero pedimos misericordia cuando somos los que hemos fallado. En el fondo, todos queremos justicia, pero a nuestra manera. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero es Dios quien juzga las intenciones del corazón. Dios es el único juez que no se deja engañar. Su justicia no se basa en emociones, en opiniones, en tendencias o en el estado de ánimo del día. Su justicia es perfecta, incorruptible, es inmutable. Pero si esto es cierto, ¿por qué muchas veces sentimos que el mal triunfa? ¿Por qué los injustos prosperan? ¿Por qué hay tanta impunidad? Hoy hablaremos sobre la justicia de Dios, aquella que no solo castiga el pecado, sino que también redime, rescata y libera. Aquella que no solo corrige, sino que cambia y transforma a las personas. Una justicia que, aunque muchas veces no comprendamos, siempre es exacta y perfecta. Existe una gran ilusión. ¿Realmente queremos justicia? Nos han enseñado que la justicia significa darle a cada uno lo que le corresponde. Pero, ¿y si lo que nos corresponde no es lo que creemos que está bien? Pensemos un poco. Queremos justicia cuando alguien nos lastima, pero cuando somos nosotros los que hemos fallado, rogamos por misericordia. Queremos que los corruptos paguen, pero evadimos impuestos cuando podemos. Exigimos igualdad de oportunidades, pero queremos ser tratados de una forma preferencial. Nos indignamos cuando alguien miente, pero justificamos nuestras propias mentiras piadosas. Existe una realidad innegable. Todos somos transgresores de las leyes y culpables. Y por eso mismo nadie puede alcanzar la meta de perfección establecida por Dios. Sí, la justicia de Dios exige que esta transgresión llamada pecado sea castigada. Y eso es cierto. Entonces, todos nosotros deberíamos ser condenados. Aquí surge un problema. Si Dios es realmente justo, entonces no puede simplemente ignorar el pecado. No puede decir, bueno, voy a hacer la vista gorda con este tema. No, Dios no es como los jueces humanos. Su estándar no se dobla ante sobornos o influencias. Cada pecado, cada injusticia, cada error debe ser juzgado. Y es aquí donde la justicia de Dios nos sorprende. Porque si bien su justicia exige castigo, su amor ha provisto una solución. Porque Dios demostró su gran y eterno amor para con nosotros en que, siendo aún rebeldes, transgresores e ingratos, Jesús murió en la cruz. Por vos, por mí, por nosotros. ¿Te das cuenta? Dios no anuló esa justicia, sino que la cumplió. Jesús pagó el precio que nosotros deberíamos haber pagado, y la cruz es el lugar donde la justicia de Dios y su misericordia se encontraron. El castigo que merecíamos cayó sobre Cristo para que la justicia se cumpliera sin que tuviéramos que ser destruidos. Pero ¿por qué parece que la justicia a veces no llega? Vivimos en un mundo donde la justicia parece tardar, donde los corruptos prosperan, donde el bien muchas veces sufre y el mal parece triunfar. Hace mucho tiempo, un sacerdote y músico de la época del rey David dejó escrito un sentimiento que refleja este pensamiento que tenemos muchos de nosotros. Dijo, pues me llené de envidia al ver cómo progresaban y prosperaban los orgullosos y los malvados. Si Dios es justo, ¿por qué permite que esto ocurra? Aquí está la clave. La justicia de Dios no es inmediata como la nuestra, pero es infalible.
No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con nosotros porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos se arrepientan y vuelvan a obedecerle. Lo que para nosotros es un retraso en la justicia, para Dios es misericordia. Él está dando tiempo para que más personas se arrepientan, para que su gracia actúe antes de que su juicio caiga. Pero que nadie se equivoque, su justicia llegará. Como todos sabemos, Dios dijo que Él se vengará en su tiempo de sus enemigos y los castigará por todo lo malo que han hecho. También dijo que juzgará a su pueblo. Qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos. Para los que rechazan su gracia, su justicia será terrible. Pero para los que han confiado en Jesús, su justicia ya ha sido satisfecha en la cruz. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo podemos responder nosotros a esta justicia de Dios? ¿Qué hacemos con esta verdad? ¿Cómo vivimos bajo la justicia de Dios? La respuesta es simple pero profunda. Nos rendimos a Él. Si confiamos en nuestra propia justicia, estamos perdidos. Pero si confiamos en la obra de Jesús, encontramos esperanza, seguridad y verdadera paz. Es muy sencillo lo que Dios espera de nosotros. Dios quiere que seamos justos los unos con los otros, que seamos bondadosos con los débiles y que lo adoremos como su único Dios. Dios nos llama a vivir con rectitud, amar la misericordia y caminar en humildad. Así que la próxima vez que te preguntes, ¿dónde está la justicia? Recuerda que está en Dios. Puede que no la veamos de inmediato, pero su reloj no falla. Su justicia siempre llega en su tiempo perfecto. Y también te digo que tenés que recordar que la vida es mejor cuando elijo creer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Esto es Elijo Creer. Bienvenida Dina, bienvenido Augusto. Gracias por estar, por hacerme el aguante en esta mañana para mí, esta tarde para Augusto, esta madrugada para Dina. Bienvenidos chicos, gracias por estar. ¿Cómo están? Muy buenos días, queridos compañeros. Es siempre una bendición poder acompañarte, Leo. Augusto, muy buenos días. Gracias por la invitación y pues aquí estamos listos para hablar un poquito acerca del tema tan interesante, la justicia de Dios. Pues así es. Primeramente, muchísimas gracias, Leo, una vez más por la invitación. Y es un tema muy, pero muy amplio. Se podría decir muchas expectativas y puntos de vista, pero sin embargo, creo que la esencia de todo esto en Dios siempre viene y ayuda para bien. Exactamente. Está bueno. A mí me gusta porque son temas, digamos, aquellos que no son cristianos. Dentro por ahí del cristianismo hay muchas como vertientes, muchas formas de interpretar ciertos textos, pero la esencia, decir que Dios es justo, que su justicia es perfecta, que la nuestra es un desastre, como recién comentaba en la introducción. No sé qué les pareció, porque yo quiero a veces una devolución para ver si llega el mensaje o no. ¿Qué les pareció? Wow, me encantó, súper impactante. Augusto comentaba algo tras el chat. Hablaste del tema totalmente. Muy bueno. Yo creo que la justicia depende mucho de nuestra cultura, nuestras creencias. Cada quien tiene una filosofía de vida, pero realmente, ¿qué debemos creer de la justicia? Yo creo que no hay mejor respuesta que la palabra del Señor. Creo que esa es la respuesta más clara de la justicia de Dios y pues aquí vamos a charlar un poquito acerca de eso. Pues sí, la verdad que es un tema, a ver, la presentación que hiciste, Leo, es general, pero muy profundo, muy conciso en cuanto al concepto, más allá de teniendo un poco de, no digo que dejando de lado, pero enfatizando un poco en la idea que todo ser humano tiene con respecto a la justicia, que es muy importante saberlo, pero que también acompañado al concepto perfecto que es en Dios, pues esto nos ayudará a tener una muy buena vida y vivirla en paz. Totalmente, totalmente. Yo trato de hacer como un resumen, una introducción para que se entienda un poco para qué lado vamos y obviamente que siempre, por eso los invité a Dina, a Augusto. El sábado pasado también estuvo con nosotros nuestra compañera Karen, que un día vamos a estar todos juntos, vamos a hacer una juntada entre todos así. No traje el mate hoy, pero bueno, porque me gusta también ver los puntos de vista de cada uno de nosotros, porque este es un programa bastante amplio.
traemos invitados que son de distintos géneros del cristianismo, también para eso, para ver los enfoques y obviamente que saber que siempre uno termina en lo mismo, que Dios, que hay siempre, digamos, principios básicos del cristianismo que son inmovibles, innegables, que es lo que también nos une cada día más. Así que gracias por estar, gracias también a Karen, le mandamos un saludo que seguramente debe estar ahí viendo el programa. Ya hay gente que está mandando mensajitos ya de muy temprano, eso me gusta mucho. Ahí leemos a Carlos Vaz. Sí, dice sí, amén, obviamente a la introducción, a esto de la justicia que habíamos dicho en esta introducción. Le mandamos un saludo grande a Carlos. Disculpen que empezamos un poquito tarde, es que a mí a veces cuando yo llego acá tengo que empezar a poner algunas cositas y vamos a tratar de ir mejorando para poder empezar bien temprano. Mirna desde México, gracias, dice amén a la introducción. Muchas gracias, Mirna, le mandamos un saludo. A Jesús Castro desde aquí de Buenos Aires, Miramar, dice excelente tema, muy buen programa, gracias Jesús, te mandamos un saludo grande. Y bueno, muchos que también están poniendo me gusta a distintas fotos que hemos compartido, chicos. Estamos muy lindos en la foto, la verdad que el chico y la chica que sacó la foto, también le mandamos un saludo a Griselda Páez, que también le puso me gusta a algunas cositas. Ustedes también, si quieren saludar, saluden, ¿eh? Yo estoy poniendo saludos los que van poniendo ahí. Augusto lista de agradecimiento. ¿Sí? Así que bueno, vamos a arrancar con el tema, así que tenemos poquito tiempo. ¿Sí? No sé si, Dina, querés comenzar a ver, para charlar un poquito, para tirar el tema sobre la mesa. Esperá un segundito que llegó un mensajito otro de Mirna. Dice, saludos, ya extrañaba verlos. Porque Mirna es una fiel oyente de México, que son como las 7 de la mañana ya, imagínate. Recién está abriendo los ojos, siempre nos escuchó y bueno, tardamos un poquito en aparecer, pero acá estamos, ¿sí? Así que bueno, Dina, ¿qué podemos hablar acerca de esta justicia, injusticia? ¿Qué podemos hablar más de lo que tú ya nos dijiste? Pues algo que yo quiero compartir con aquellos que nos están escuchando, nos van a escuchar, es que la justicia es uno de los atributos de Dios, de los muchos que Dios tiene, es uno de los atributos maravillosos. Y algo que yo pensaba mientras tú estabas dando la introducción es que nuestra perspectiva de ver la justicia es tan diferente porque vivimos nosotros en un cuerpo corruptible, a diferencia de Dios. Él es incorruptible y algo que me encantó que dijiste, que la justicia de Dios es inmutable, no cambia. A diferencia de nosotros, ¿no? Nosotros vamos cambiando según la circunstancia que vamos viviendo. ¿Para dónde va el viento? El viento va para allá, vamos para allá. ¿O no? Exactamente. Y ya lo que nos pasa en común a los humanos, y muchas veces en su mayoría a los cristianos, a aquellos que conocen de Dios, es que muchas veces nosotros usamos la Biblia para querer justificar nuestras acciones. Entonces es cuando vamos corrompiendo la justicia de Dios y vamos queriendo poner las cosas a nuestra conveniencia. Yo creo que es importante eso, reconocer, sobre todo delante de Dios, cuando nos equivocamos. Que creo que ahí empieza quizás un poquito de la justicia del hombre, ¿verdad? Nosotros somos definitivamente pecadores por naturaleza, pero cuando nosotros reconocemos nuestra falla y la presentamos delante del Señor, alcanzamos algo importante que tú decías, la misericordia. Y es que en la humanidad apelamos siempre a la justicia. Todo lo queremos justo para nosotros, para lo que nos conviene. Pero cuando no es así, siempre vamos tratando de ver cómo mezclamos ahí un poquito de lo bueno y lo malo. Entonces, creo que el concepto está demasiado profundo y bueno, voy a dejar a Augusto a ver qué nos tiene él para compartir también. Pues bueno, siguiendo un poco que lo que se está diciendo en sí, es una gran verdad. La justicia bajo el concepto, si queremos, por ejemplo, buscar el concepto bajo lo que dice el diccionario, la RAE y todo ello, hay muchos parámetros donde nos indica tal vez una exactitud, una cosa firme, puntual, en algo que se tiene que aplicar, ya sea en el aspecto personal, ya sea en el aspecto legal y todo ello. Pero, sin embargo, el gran problema, como bien dijiste, Dina, es que nosotros los seres humanos siempre tendemos a movilizar
cambiar dependiendo si nos favorece o nos contradice. Entonces, ahí se desvirtúa el concepto y pues hemos vivido, creo yo, hace muchos años con este criterio, donde se hacen las cosas no tanto por lo que es la moral, la ética, lo que corresponde, sino, por ejemplo, qué beneficio saco, en qué me complica, en qué me favorece, y de acuerdo a esa perspectiva es que actuamos. Y a ver, la palabra justicia, viendo desde el punto de vista de Dios, pensamos en esto. Dios dice en la Biblia que es un Dios justo, o sea que Él aplica lo que realmente tiene que ser. Yo lo veo de esta manera, a veces cuando comparto con los niños de la escuela dominical, le digo, mira, fíjate, Dios nos dice, si haces esto bien, tienes este resultado. Si haces esto mal, tienes este resultado. Entonces, ¿de quién es la consecuencia de lo que uno pueda tomar? ¿Quién lo toma? Uno mismo. Entonces, date cuenta, si hacemos las cosas bien, pues disfrutamos de los beneficios. Ahora, si lo hacemos mal, tenemos que hacer frente a las consecuencias. Y en ese medio, en esa perspectiva, es donde nosotros los humanos tenemos esta tendencia. Para evitar eso, entonces vamos a cambiar. Vamos que nos favorezca, que no nos complique. Pero en realidad, aunque salimos del apuro aparentemente en ese momento, pero a largo plazo, pues simplemente nos destruimos. Totalmente, totalmente. Y eso es algo en nuestro cerebro que también es lo que yo decía un poquito al principio. ¿Usted me escucha muy fuerte o estoy hablando bien? Porque por ahí... Perfecto. ¿Todo bien? Perfecto. Muchas veces, como decían en la introducción y están diciendo ustedes, hay en nuestro cerebro, ¿no?, una costumbre de un concepto de justicia, que es el que vemos, es el que oímos, el que vivimos y el que creemos nosotros que puede ser el mejor aplicable, y muchas veces nos sentimos, nos sentamos en ese lugar de juez, ¿no? Y nosotros queremos aplicar la justicia por mano propia. Y nosotros queremos aplicar en nuestros conceptos y nuestros argumentos para que la gente opine igual que nosotros, o como decía también Dina, ir para la corriente, ir para donde vaya el viento, pero nos olvidamos de enfocarnos o centrarnos en Dios o buscar esa justicia que, como a veces muchas cosas que hace Dios no entendemos, no comprendemos y no saben por qué lo hace, pero es perfecto, es lo ideal. Y es a esa justicia que tenemos que adaptar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Dios se tiene que ajustar a nuestras conveniencias o nosotros tenemos que ir ajustándonos, Dina? Wow, definitivamente nosotros somos los que tenemos que ajustarnos o alinearnos a la justicia de Dios, y no vamos a poder nunca hacerlo si nosotros no tratamos de conocer quién es Dios, de cómo actúa Dios, de cuáles son sus mandamientos. Creo que esa es una de las primeras cosas que nosotros como seres humanos necesitamos entender. Mucha gente dice, no, pues yo creo en Dios, yo no hago nada malo, no estoy ofendiendo a nadie. Y no queremos conocer más de Dios. Tenemos como un concepto básico de quién es Dios, que Dios creó el cielo y la tierra, pero no conocemos a profundidad su corazón, sus pensamientos, y quizás no lo vamos a llegar a entender porque nuestra mente es demasiado finita, pero ni siquiera hacemos el esfuerzo por conocerlo un poco más. Siempre que tengo la oportunidad de platicar con personas o de predicar o de dar una enseñanza, yo siempre digo que cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con el Señor, pero cuando leemos su palabra, es Él quien nos está hablando directamente a nosotros. Y creo que esa es una de las maneras primordial de empezar a conocer la justicia que nosotros debemos de seguir. ¿Augusto? Pues sí, la verdad que, a ver, es muy... Si me das a elegir, por así decir la pregunta ya que hiciste, pues obvio que uno bajo el criterio humano diría, no, mejor salgo del apuro, pero soy consciente que lo que Dios tiene y da es lo mejor, pero sin embargo los resultados a ello, por así decirlo, que no nos va a agradar, ¿sí? Pero tenemos que hacer tampoco afrenta. Yo a veces, para con los niños, cuando les hablo un poco en relación a la justicia de Dios, le digo, mira, si tú le pides a tu papá un caramelo y ahí, ¿tu papá qué te va a dar? ¿La bolsa completa de caramelos o crees que solamente te dará un caramelo?
Me va a dar un caramelo, yo quiero toda la bolsa. Perfecto. Bien poder darte, lo puede dar. Pero ¿qué va a pasar? Que te lo vas a comer todo. Y luego, ¿quién se termina lastimando? Tú. Entonces, no conviene. Entonces, ¿qué hace el padre? Simplemente te va a dar lo que precisa. Y creo que bajo ese criterio, un poco también se aplica para con Dios. Porque, a ver, Él nos ha dicho, pedid y se te dará. Pero, sin embargo, Él nunca nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos, que es una diferencia bastante importante, pero que en eso marca muchas veces, siguiendo esta línea, que a veces el criterio de la justicia de Dios es, bueno, aquí paramos preferentemente, porque si no, después puede ser peor, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, pues uno elegiría, sí, el criterio de Dios. Pero, sin embargo, ¿cómo puedo yo ser consciente o saber cuál es el criterio de Dios? Y bien, como dijo Dina, pues justamente en la conversación con Él y cuando Dios nos habla a través, cuando leemos la palabra, pues ahí Dios nos dice, incluso, yo he experimentado esto, Dios nunca te impone. Dios siempre te hace recordar, te dice, mira, esto va a pasar, vas a pasar por esto. Es más, de forma en primera persona lo digo, cuando he tenido, por ejemplo, he tomado decisiones erróneas y he tenido que hacer afrenta, Dios me perdonó, porque le pedí perdón, pero tuve que hacer afrenta a las consecuencias. Aún así, bajo ese criterio, Dios me dice, no estás solo, yo estoy contigo. Totalmente. O sea, fíjate, bajo el criterio de eso, pues entonces es preferentemente, siempre digo, pues depender de la justicia y de la mano de Dios, que es lo mejor. Totalmente. Dina, ¿querías decir algo? Porque te vi ahí como... ¿O no? Sí, algo que pensaba mientras Augusto hablaba es porque nosotros tenemos tan distorsionado el concepto de justicia. Es porque también lo vemos en los gobiernos, ¿verdad? De que no hay justicia porque existe mucho lo que es la corrupción, ¿no? El que tiene más dinero, tú lo decías en la introducción, el que tiene más dinero muchas veces no es al que se le hace justicia como debería de ser, sino al que se le da la razón. Entonces, por eso muchas personas dicen, oh, pero Dios es injusto, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo hice lo bueno y resulta que salí culpable. Entonces, el ser humano ha tenido mucho la culpa de desviar el concepto de justicia. Muchas veces no es que Dios quiere que a nosotros nos vaya mal, simplemente que la justicia está tan corrompida que muchas veces aquellos que hacen las cosas bien, pero quizás no tienen el poder para demostrarlo o para aclarar alguna situación, son los que terminan pagando definitivamente cosas por las que no hicieron. Pero yo quiero decirles algo, esperar en Dios es la cosa más maravillosa del mundo, porque aunque el ser humano sea injusto, esperemos la justicia de Dios. Totalmente. Sí, justamente les iba a leer porque estuve buscando, me gusta mucho buscar encuestas, estudios de sociólogos, a ver qué está pensando la gente sobre distintos temas, y me llamó mucho la atención que el ser humano, nosotros mismos, cristianos y no cristianos, pongámonos todo en la misma bolsa, dice que un estudio de una universidad, que para esto voy a hacer que Dina después hable en inglés, porque ella está en Estados Unidos, debe tener más. ¿Sí? Porque yo voy a leer así medio como, ¿sí? En Transparency International, yo cada vez que hablo en inglés me río, no puedo hablar en inglés. Pero bueno, lo serio de acá es que más del 80% de la población mundial, el 80%, cree que la corrupción está en aumento y que la justicia solo favorece a los poderosos. La falta de confianza en los sistemas judiciales lleva a la desesperanza y al deseo de venganza. Fíjate, el 80% de la población mundial. O sea, esto es como una ley ya. O sea, la justicia solamente para... ¿O no, Augusto? Pues sí. Sí, prácticamente, como vivimos, bien como hicimos mención hace un momento, pues ya la gente vive con el concepto, sí, la ley va a favorecer a porque es conocido de o porque tiene algo que... Entonces ya se ha desvirtuado el concepto y eso pues ya, aunque quiera darle la vuelta, el ser humano no va a poder, siempre se va a tocar con eso. Pero a ver, el principio creo yo de poder, el cambio existe, está, pero que cuesta, cómo está la realidad, obvio que va a costar un poco más, pero hay que mirar para adelante. Totalmente. ¿Dina? Sí, claro. Hay una cosa que yo decía acerca de lo que es cuando nosotros creemos que algo es injusto. Y aunque nosotros muchas veces queremos que Dios accione
al instante, cuando a nosotros nos conviene. Algo que yo he tenido que aprender, a veces a la mala, es que lo que nosotros como seres humanos debemos de tener es paciencia y aprender a esperar en el Señor. Y yo creo que es algo también que nos cuesta a nosotros como seres humanos. Todo lo queremos rápido, todo queremos las cosas cuando nosotros queremos. Y definitivamente el tiempo y la justicia de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Entonces, si usted quizás se identifica, estoy pasando por un momento tan injusto, no es lo que debería de estar viviendo, lo que le podemos decir es esperen en el Señor. Porque definitivamente las cosas al Señor no se le escapan. Puede que la justicia tarde, pero la justicia del Señor llega porque llega. Totalmente, sí. Y esto también hizo aumentar, dice el mismo informe, el auge de justicieros sociales. Los que ayudan, ¿no? Los que van por mano propia y quieren solucionar las cosas. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo en nuestro cuadradito de vida que tenemos. Tratamos de nosotros ser esos justicieros y tratar de solucionar la vida a todo el mundo, y a veces no podemos. Y a veces no podemos. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos finitos, y como decía también Dina y Augusto, somos limitados y tenemos una simiente corruptible, si bien lo digo, y Dios puede solamente hacer esa justicia. Y es más, la Biblia dice que mía es la venganza, dice el Señor en Romanos 12:19. Todos aquellos que quieran después leer la Biblia, es muy interesante. Otra encuesta. Sí, dice que un estudio de la Universidad de Harvard, ¿vieron? Modulé bien ahí, ¿no? ¿Sí? Reveló que el 65% de los jóvenes cree que la justicia es subjetiva y depende del contexto cultural. Lo repito para que vayan pensando. Dice que una encuesta dice que es terrible, es más de la mitad. 65% de los jóvenes, o sea, fíjate que los futuros adultos ya van a tener esto inquistado en el cerebro. Dice que los jóvenes creen que la justicia es subjetiva y depende del contexto cultural. ¿Qué opinan? Sí, yo te comentaba algo al principio. La cosmovisión del ser humano va a depender de su cultura. Fíjate que no todos los países tienen las mismas leyes. Hay en algunos países que para nosotros aplica que es algo malo y tiene un castigo, y hay otros países que es totalmente normal. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Que pienso ahorita, es como el uso de la marihuana, ¿verdad? Todos sabemos que es malo para el cuerpo, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo puede ser que en un país o en una región eso sea permitido? Y muchos defienden estas teorías, ¿no? Que es por esto y es para el otro, y así pueden ser en diferentes temas. Entonces, cuando nosotros no conocemos al Señor, es donde nosotros vemos las cosas con un sentido totalmente diferente. Y entra algo que decías tú, hoy en día hay muchos influencers por todos lados. La gente sigue a este tipo de personas, ¿no? Que tienen un concepto de la vida diferente muchas veces al de Dios, y caemos en el fanatismo, ¿no? Nos vamos hacia ese lado y queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero definitivamente en el Señor no hay diferentes maneras de justicia, hay solamente una. Pues sí, mira, fíjate que, a ver, algo que tiene que tener, creo yo, tiene mucha similitud también es, y el hecho de poder, como si bien se dijo, cada lugar tiene sus estatutos, sus leyes, sus normas, ¿sí? Pero creo que también al aplicar el criterio, el cómo aplicarlo, más que nada, creo que eso es algo en general que se puede dar en todo lugar. Costumbres, formas, ya que, por ejemplo, hiciste mención esto del tema de la marihuana, pues sí, recuerdo que también yo hablé con alguien, me decía, no, porque la marihuana es malo, porque esto, porque, a ver, pongámonos a pensar, le digo, fíjate, si la marihuana relativamente lo utiliza en la medicina, o sea, en parte nuestro cuerpo lo necesita en una proporción. Ahora, cuando lo exageramos, ahí viene el problema. Entonces, hay justamente el criterio donde el ser humano cree que justifica, pero lo puedo hacer, y luego hacer frente a las consecuencias es lo complicado. Entonces, con respecto al concepto de la justicia en distintos lugares, cada lugar tiene su perspectiva, su punto de vista, su enfoque, lo que uno quiera decirle, pero creo yo, a ver, en primera persona, si tú te pones, este es algo que el ser humano, el gran problema que tiene el ser humano, siempre dice, bueno, si tú quieres que yo sea justo, perfecto, pero primero tú
cambia, sé tú justo y luego yo seré justo. Claro. Sí, ¿no? Pero fíjate, un principio que en Dios nos enseña, no, que tenemos que ser nosotros el arranque de esto. ¿Por qué? Pongo como ejemplo, fíjate, todos creo muchos conocemos la historia de esta mujer que fue encontrada en adulterio y que trajeron los hombres delante de Jesús. O sea, la ley dice, mujer así en esta situación, hay que matarlo. Perfecto. ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de adulterio, dijo, no, el que esté libre de pecado. Claro. O sea, ¿y por qué la gente se fue? Todos los que estaban ahí me puse a pensar, ¿toda esta gente que se fue había adulterado? No. ¿Pero qué quiso demostrar Jesús en ese momento, creo yo? De repente uno no hizo adulterio, pero sí mintió, engañó, y pecado necesita justicia. Y la justicia es, necesito ser apedreado. Entonces, mejor... Pues, no digo nada. No, ese aspecto, pues Jesús fue crucial en ese momento cuando dijo, bueno, ya está, la justicia se puede aplicar, pero la persona se dio cuenta que no podía aplicar esa justicia porque ellos también estaban implicados, porque en Dios es esto, creemos que de repente, no, yo no he matado a nadie, yo no soy asesino, entonces yo soy perfecto de Dios, no habré asesinado a alguien, pero el hecho de haber mentido, ya estoy, por así decirlo, el concepto de pecado y necesito la justicia, que se aplique la justicia y no la queremos porque, a ver, va a ser, es muy grande eso, pero bueno. No, el tema que trajiste de esa chica que fue un momento, si vos te lo imaginás, como un jurado, ¿no? Jueces, ¿no? Tribunal y el abogado. Y yo me imagino, ahora que lo estás diciendo vos, porque esto no me lo había imaginado, cuando Jesús dice que estaba como escribiendo en el piso, ¿no? Pues estaba como pensando. Yo ahora que lo decís de esta forma, imagínate que Jesús estaría pensando, soy yo el que voy a morir por esta chica. Yo voy a morir por el pecado de esta chica, ¿no? O sea, imagínate también lo que hubiese pasado, no lo dice la Biblia, obviamente, no vamos a hacer una doctrina de esto, pero yo me imagino que también por esa cabeza habrá pasado esto de decir, yo voy a ser el que voy a tomar ese pecado de esta chica, así como el de todos los que estaban ahí, y yo voy a morir. El que voy a morir soy yo. No tiene que morir esta chica. Y ahí vemos la justicia de los hombres que legalmente estaba bien lo que estaban pidiendo. No estaban pidiendo nada que estaba fuera de la ley, porque según lo que estaba escrito, había que hacer eso. Pero cuando vemos la justicia de Dios, que está en Jesús, y que fue Él el que murió y el que pagó el precio para que nosotros tengamos vida, eso, si no te llena el corazón de gozo, de alegría, de felicidad y te dan ganas de salir corriendo, gritando, ¿no? ¿Qué es lo que te puede llegar a emocionar? La verdad que trajiste un pasaje impresionante. Sí, aparte, mira, añadiendo un poquito a la idea esta, mira, date cuenta, según la ley decía, en ese entonces, la ley judía, tanto la mujer como el hombre, porque el que trajeron, dijeron, la hemos encontrado en el acto, eso quiere decir que estaba el hombre y la mujer, y según la ley de ellos, tanto el hombre como la mujer tenían que ser apedreados y muertos, pero sin embargo, date cuenta, esta gente aplicó una justicia que tergiversada, trajeron a la mujer, y date cuenta, una injusticia. Querían hacer justicia, era lo que una injusticia. Era lo que iba a mencionar, que de esta historia muchas veces nos enfocamos solo en que Dios, bueno, perdonó a la mujer, Él no la acusó. Y muchas veces dejamos ir esa parte que tú mencionaste, Augusto, súper importante. La ley marcaba que eran los dos que había que apedrearlos. Pero en este caso solo trajeron a la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? Vemos cómo para mí era uno de ellos. Definitivamente. Creo que mientras se enfocaron en la mujer huyó, yo lo comentaba como una broma hace unos días que me tocó hablar precisamente de eso. Entonces vemos cómo la injusticia no es algo que solo vemos ahora. La hemos visto desde siglos atrás. Siempre ha existido, porque el enemigo eso es lo que se encarga de hacer, ¿no? Dañar el corazón del ser humano como lo hizo desde el principio en el jardín del Edén con Adán y Eva. Entonces, esta cosa de la injusticia no es algo nuevo, es algo con el que el enemigo trabaja desde siempre. Totalmente. El problema es que como yo creo que quiero ser bastante precisa en eso, y perdón si lo menciono mucho,
es porque no conocemos realmente quién es el Señor. Totalmente. Y ahí es donde tenemos que ir, donde desemboca este programa, la conclusión siempre de este programa, te vamos a llevar a la solución que nos hizo bien a nosotros, que nos cambió la vida, que nos cambió la forma de pensar, que nos abrió los ojos y que nos dio esta felicidad, porque la vida es mejor cuando elijo creer, ¿no, Augusto, Dina? Sí, eso hay que... Muy bueno. Voy a hacer una pequeña pausa, ¿no? De que nos vamos, porque están llegando mensajitos y está bueno también que la gente opine, mande mensajitos, diga sus opiniones, sus ejemplos, algún consejo que quiera dar. Acá tengo un mensajito de Aldo Caffarelli, que es de acá de Buenos Aires, que también es como Mirna de México, él es el de acá de Argentina, que siempre está todos los sábados con nosotros. Dice, muy buenos días, saludos queridos Dina, Augusto y Leo, saludos a la audiencia. Relativo al tema de hoy, uno de mis versículos favoritos es Santiago 1:20. Un fuerte abrazo y bendiciones. Así que gracias, Augusto, por este mensajito que nos has dado. Mientras Dina busca Santiago 1:20, ¿sí? Para leerlo, yo sigo leyendo acá el mensajito porque no tengo más manos. Estoy con el mouse acá, el otro acá, ¿sí? Así nos ayudamos entre nosotros. Dice también Griselda Páez, gracias, lindo programa y con el brazo así de fuerza, gracias a Griselda. Verona, bueno, esto es Verónica, se llama Vero, también de México, paz y gracias hermanos, bendiciones, bendecido fin de semana, saludos desde México. Gracias Vero por estar, también una genia que siempre está, y yo siempre recalco que es muy temprano allá, por eso a veces me da pena invitar a gente porque a veces sé que es muy temprano, pero bueno, las ganas están. Así que le mandamos un saludo a todos. Dina, ¿qué dice? A ver. Sí, yo lo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente, Vale. quizás usted tiene una versión diferente, así que por eso lo aclaro. Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Mirá vos, ¿sí? El enojo, ese enojo de que no nos salen las cosas, de que no son como nosotros queremos, el enojo y la furia, podríamos agregar también sinónimos, que nos frenan nuestros deseos, nuestros sueños, que muchas veces no son los mismos de Dios y muchas veces vamos por caminos diferentes. Augusto, ¿querías decir algo? Pues yo a veces les veo la carita así como que quieren hablar y yo hablo, no dejo hablar a nadie. Sí, está, seguimos en línea. Perfecto, así que bueno, gracias a todos los que están mandando saludos. Ahora en más o menos en 10 minutos vamos a tener una entrevista para seguir hablando de esto y hacer preguntas. Vamos a ir al hueso, vamos a incomodar un poco, no, mentira, a nuestro invitado, ¿sí? A los que están siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque queremos conocer más, queremos saber más y queremos aprender más. Recuerden que siempre es un buen motivo, todos los días aprendemos cosas nuevas y es muy bueno ayudarnos entre nosotros. No vernos como superiores a nadie, al contrario, siempre dispuestos a aprender, a escuchar y analizar y ayudarnos, a extendernos la mano. También le mandamos un saludo a Karen, nuestra compañera, dice bendiciones, dice compañeros en esta transmisión y saludos desde Colombia. También ahí tempranito en Colombia con el café colombiano que tanto envidia el universo, ella lo tiene todos los días, así que ella tiene un motivo de orgullo para hacernos sentir mal que ella tiene el café colombiano y nosotros no. Igual se puede llegar a comprar, pero no creo que sea lo mismo. También otros saluditos que están poniendo me gusta y están compartiendo. Gabriela Ávila, bueno, a Vero, a Mirna, a Miguel Charaf, que es mi pastor acá de Chascomún, le mandamos también un saludo grande. A Jesús Castro, lo habíamos dicho, a Salo Rojas Burgos, a Carlos, a Griselda y a Luz Edith han puesto me gusta, han compartido. Gracias por estar. La verdad que, chicos, estamos haciendo un buen programa. Si no, la gente... hay días que va a haber más gente y hay días menos, pero lo importante, como siempre decimos, chicos, que a uno le llegue el mensaje, que a uno o a uno mismo de nosotros, que nos haga cambiar o pensar o mejorar algo, yo creo que el trabajo está realizado. ¿No, Dina? Definitivamente. Quiero compartir con ustedes un salmo que me encanta, que está en Salmos 89, verso 14, dice, justicia y juicio son el fundamento de tu trono,
misericordia y verdad van delante de ti. Muchas veces creemos que la justicia de Dios es solo enojo, no, todo enojo, pero no, la justicia de Dios también acompaña el amor y la misericordia y la verdad, y es algo a lo que nos tenemos que aferrar. Muchas veces vemos a Dios, ¿verdad? Como un Dios malo que castigaba. Yo no sé si ustedes han podido ver o leer el Antiguo Testamento, y habla mucho acerca de la justicia de Dios, lo que Dios hacía con el pueblo de Israel cuando ellos entraban en desobediencia, ¿verdad? Dice que el pueblo de Israel constantemente se olvidaba de las leyes de Dios y empezaba a adorar ídolos y hacía cosas tan desagradables al Señor. Entonces Dios venía, ¿no? Y se enojaba, porque a veces pensamos también que Dios no se enoja, y sí se enoja. Como todo papá con sus hijos, ¿no? Normalmente nosotros cuando nuestros hijos hacen algo malo, los corregimos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos aprendan qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, ese es nuestro papá, Dios también es así. Pero definitivamente Él no lo hace porque sea malo, sino porque nos ama. Totalmente, totalmente. ¿Augusto? Mira, añadido algo a lo que está diciendo Dina y que verdad me vino a la mente. Al otro día estaba viendo una reflexión y una prédica que veía, que no se mira a Dios como que la justicia es castigo, ¿no? Pero es el error que tenemos todos. Es como decir, como que Dios levanta la mano y te manda el mal, te manda todo para que tú hoy padeces. Pero sin embargo, esto es la consecuencia de nuestras decisiones. ¿Sí? O sea, como bien dijimos hace un momento, uno decide y cuando cometes errores y hay que hacer frente a las consecuencias, pues bueno, ahora, pero también un punto muy importante es que respecto a la justicia de Dios y a la idea de castigo, todo esto, me puse el ejemplo, recuerdo que decía, ¿no? Es Dios en ese momento, no es que extiende una mano, simplemente Dios que está a tu lado, se pone a un lado. Entonces, ¿qué pasa? La realidad, la maldad, el pecado del mundo se hace presente. Y uno dice, uy, Dios me está castigando. No, no, no. Dios siempre estuvo a nuestro lado. Cuando decidimos no hacer lo que Él nos pide, Él se pone a un lado. Él dice, como todo caballero, creo yo, y respeta, dice, bueno, tú no quieres, perfecto. Y al ponerse a un lado, sentimos toda esa carga y ese peso. ¿Qué creemos que Dios? Pero no es Dios, es el resultado de nuestra decisión. Entonces, aprendamos y creamos bien que el concepto de la justicia de Dios, en línea de lo que también dijo Dina, es que amolda, Dios nos ayuda bajo su justicia, nos transforma, y un texto bíblico que dice que porque cada día estamos siendo transformados para poder llegar a la estatura y la plenitud de Jesús, para poder llegar luego a nuestro destino con Él. Así que pues... Muy bueno, muy bueno. Estás hecho un poeta, Augusto. La verdad que te tengo que aumentar el sueldo, disculpame, Dina, pero bueno, la verdad, muy bueno, la verdad, espectacular. Les mandamos saludos también a Amanda Massa, bueno, a Luz Edith Bentancur también, que nos ha empezado a seguir nuevamente. A muchos seguidores nuevos tenemos, chicos. Recuerden que no nos están siguiendo a nosotros, sino que están siguiendo nuestro mensaje, están siguiendo nuestras ideas que reflejan esto de elegir creer en algo distinto a lo que ya estabas creyendo o que nunca creíste. Y ese alguien, ese es Dios el que nos cambió la vida. Damos también un saludo a Tiempos de Cambio, a Daniel Simorelli, a Gaby, ¿sí? un amigo de allá de Buenos Aires, Gabriel Ávila, también le mandamos un saludo. La verdad que todo el mundo está mandando mensajitos. No sé si quieren que lo nombremos, viste que hay gente que le gusta salir, ¿sí? También Noemí Aguilar le puso me gusta a lo que estamos compartiendo. Muchas gracias. Y antes de ir a una pequeña pausa para volver nuevamente al programa para seguir con esta entrevista que vamos a hacerle a nuestro entrevistado dentro de unos minutitos. A ver, espera, acá tengo otros más. Acá estuvieron poniendo más. A ver, un saludo. Ahí está. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Y bueno, Ibero nos manda un corazoncito desde México para todos nosotros. Les quiero dar una lista para todos los que están conectados. Escuchen esto que es muy interesante. Es para romper un poquito el hielo, porque muchas veces decimos cosas que son duras, que son, digamos, realmente complicadas, hablando de la justicia. Y encontré una lista de injusticias de la vida. Vamos a ver qué opinan ustedes para ir a una pequeña pausa, y cuando volvemos vamos a cambiar la forma, ¿sí? Vamos a presentar al invitado y va a empezar Dina a hacer preguntas y después Augusto y yo en tercer lugar, ¿sí? Así vamos preguntando, ¿sí? Así van pensando también qué preguntarle a nuestro invitado.
Dice, bueno, una lista de injusticias de la vida. Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí? De una forma, vamos a hacerlo rápido para así estamos con el invitado. Es una injusticia que uno trabaje 12 horas y el sueldo no alcance ni para 12 minutos de vacaciones. A ver, like, así, hagan like ustedes, chicos. ¿Bien? ¿Sí o no? Es una injusticia, muy bien. Ahí bien. Es una injusticia que el despertador suene más fuerte que nuestra motivación. Eso está bueno, ¿sí? Definitivo. Dice otro más. Es una injusticia que cuando tienes dinero, no tienes tiempo. Y cuando tienes tiempo, no tienes dinero. ¿O no? Es una injusticia total eso. Vamos, otra. A ver, es una injusticia que la cama sea más cómoda justo cuando te tienes que levantar. Es una injusticia, ¿vieron? Cuando ya estás... Es una injusticia que cuando tienes 5 años te obligan a dormir y cuando tenés 30 pagarías por una siesta. ¿Vieron? Cuando son chiquitos los nenes no quieren ir a dormir a la siesta. Ya uno cuando ya es grande es como que bueno, ¿sí? Es una injusticia que cuando tu internet anda mal, la publicidad siempre carga bien. No sé si les pasó en YouTube. Que el internet anda mal, pero la publicidad siempre anda bien. No sé qué pasa ahí. Bueno, es injusto que la alarma suene justo cuando el sueño se pone bueno. Es injusto que la dieta empiece el lunes y la tentación el domingo. Eso también, eso es totalmente injusto. Es injusto que el sueldo dure menos que el cargador del celular. Eso también es injusto, es otra de las injusticias. Es injusto que el tráfico aparezca solo cuando llegás tarde. ¿Vieron? Cuando estás llegando tarde es como que es peor, se pone todo peor. Dice, es injusto que el día que cae libre o que es feriado en tu país, justo llueve. Esas son las injusticias de la vida. Y es injusto que te pidan experiencia para tu primer empleo. También es otra de las injusticias, un poco de risa para este momento, de las injusticias de la vida también que nos llegan. Y cuántas más habrá, ¿no? Que por ahí se nos pueden llegar a ocurrir en este momento. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando con nuestro invitado, Sergio Décima, para hablar acerca de conocer un poquito más a Dios en cuanto a su justicia. ¿Les parece? Perfecto. ¿Sí? Porque yo les pregunto a ustedes dos, ¿la vida es mejor? ¿Cuándo? Elegimos creer. Cuando elijo creer. Muy bien, perfecto. Acá seguimos con más Elijo Creer. Fue cortita la pausa, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos tiempo y tenemos que aprovechar el poco tiempo que tenemos, chicos, para hacer esta entrevista que en segundos ya vamos a agregar a nuestro invitado del día de la fecha para saludarlo, a ver si nos sale todo bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, hermanos queridos. Qué gusto saludarles. Qué bendición poder compartir con ustedes en este espacio. Estuve siguiendo un poco lo que estaban hablando y realmente me siento muy edificado ahora con todo lo que dijeron y también un poco de acuerdo con la injusticia, ¿no? De que el despertador suene cuando el sueño se pone ahí. Muy bien. Totalmente, eso, no sé por qué Dios permitió eso, la verdad que todavía no lo comprendemos. Bueno, gracias por querer también acceder en este momento junto con nosotros para tener esta linda charla que queremos compartir con todos ustedes. Estoy mirando hacia el costado porque están llegando muchos mensajes y no sé si leerlos ahora y después ir con el invitado para no cortar. ¿Me das 2 segunditos, Sergio? Sí, por favor. 2 segunditos. Así no cortamos la charla y no miro más para el costado y prestamos bastante atención a la charla. Dice, bueno, César de Miramar dice, Dios los bendiga, hermoso equipo. Gracias. Sí, justo hoy me bañé en la mañana temprano. Gracias, Sergio. Gracias, César. Y acá tenemos un mensaje de Oscar, dice, porque es nuestra justicia. Dios no manda ni permite castigo, sino que si no nos mantenemos en la gracia, quedamos en manos de Satanás y él a través de las circunstancias nos engaña, haciéndonos creer que nuestro Padre amoroso es el responsable de todos los hechos que nos suceden, ¿sí? Ahí no me entra más en el graph, pero gracias, Oscar, por estar y participar. Y todas las opiniones, siempre digo, son válidas y estamos para escucharnos, para aprender juntos, ¿sí? Y si yo digo algo que está mal, Dina,
que está al lado justo de los que están viendo por Facebook, ¿sí? Hace así y me da un cachetazo y yo me corrijo. ¿Estamos? Entonces, siempre tenemos que estar dispuestos también a aprender y a escuchar cuando alguien nos da una buena devolución. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si no, Muy de acuerdo. pongo off acá y apago todo y nos vamos. Muy bueno. Y se hace justicia, se hace justicia. Bueno, arrancamos. Sergio, te presento a Dina, a Augusto. Vamos a tener esta linda charla. No sé si querés arrancar, Sergio, con una introducción o ya empezamos a preguntarnos cosas entre nosotros y ir charlando. Bueno, solo algo cortito, algo que ya estaban hablando también, sobre la justicia, que me parece un poco injusto también que lo tengamos que abordar en una sola hora, porque es un tema que podríamos hacer, pero semanas. Ujú. Pero algo cortito y al pie, como se dice, ¿no? Bien. De qué significa un poco la justicia. Estudiando la palabra, viene del hebreo tzedek. Quizás hemos escuchado el nombre de Melquisedec, ¿no? Que es la representación del rey de justicia en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de una sola persona, maravilloso, precioso Jesús. Entonces, Sedek, que significa rectitud, equidad, y también en el griego, dikasoyune, me gusta esa palabra, y lo que significa también en el griego es justo, recto y justificado. Es un atributo de Dios porque no es algo que Dios elige ser, sino es algo que forma parte de Dios mismo, que es santo, es perfecto, es inmutable, y podemos encontrar un montón de versículos, de pasajes, el mismo Salmo 89 que le dio Dina hace un momento, pero me centré y me gustó muchísimo cómo lo explica el apóstol Pablo en Romanos 3. Me pareció una genialidad porque hace un contraste entre la justicia humana y la justicia de Dios, ¿no? Y nos muestra un poco también lo que decía Augusto, que muchas veces pensamos que Dios, hacemos la pregunta mirando al cielo, ¿no? De Dios, ¿por qué a mí? Pero en realidad son decisiones, malas decisiones que uno toma y afronta la consecuencia, ¿verdad? Entonces, un poco eso, y solo quería empezar con Romanos 3, verso 10, que dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, dice, eso dice la palabra, ¿no? Uh-huh. Y ahí da la introducción Pablo de lo que es la justicia humana, y solo quería poner un ejemplo, que la justicia humana es como un historial que valida el desempeño y que abre puertas, como la hoja de vida que tenemos todos, ¿no? En tu hoja de vida, cuando uno pide un trabajo, hace el currículum y ahí pone, algunos ponen desde la primaria, ¿no? Estudié en tal lugar, estudié esto, el desempeño, bueno, buscando ser aceptado en el trabajo, ¿no? Eso te representa y dice, bueno, esto muestra que soy calificado y soy digno de ser aceptado en ese lugar. La religión, la religiosidad, mejor dicho, y la cultura actual funciona un poco de esa forma, pero no lo hace con el historial profesional, sino más bien con el historial moral y espiritual. Justicia humana, ¿no? De acuerdo a cómo soy, a lo que hago, puedo saber si soy aceptado, si puedo tener acceso al reino de los cielos. Y algunas personas, principalmente los que todavía no creen en Jesús, pero confío mucho que con este espacio van a elegir creer, ¿ya? Y van a tener la buena parte, tienen la creencia de soy buena persona, no le hago mal a nadie. Entonces, de hecho puedo decir como testimonio que antes de que Jesús me encontrara, mi mamá era cristiana, ¿no? Entonces decía, ¿no? En mi pensamiento, bueno, mi mamá ama mucho a Dios y Dios ama mucho a mi mamá, no creo que la deje entrar al cielo sin mí, porque mi mamá me ama, ¿no? También lo pensó así, entonces no se me hace extraño ahora, teniendo entendimiento,
de que muchas personas piensen también, presentando, ¿no?, esa hoja de vida, que según el pensamiento de cada uno dice, bueno, claro, soy buena persona, ¿no? Tengo acceso a y soy justo porque no le hago mal a nadie. Entonces, la religiosidad funciona un poco así, la cultura también te impulsa eso. Y luego viene la justicia de Dios. Y en el mismo capítulo 3, desde el verso 21, empieza diciendo, pero ahora. Y le toca mi corazón un poco, y los chicos, sobre todo los jóvenes, y los hermanos que Dios me ha permitido tener al lado para compartir, saben que hay 3 palabras que no me gustan, y no las hablo casi nada. Son pero es que, porque me parecen que es la representación máxima del orgullo. Cuando uno dice pero es que, se está excusando, ¿no? El ser humilde significa reconocer que me equivoco. Cuando me equivoco digo, perdón, me equivoqué, fue mi error, es mi responsabilidad. Pero el orgullo dice, pero es que el hermano, pero es que pastor, pero es que mamá, pero es que papá. Y el orgullo dice, pero es que no. No me gustan mucho esas palabras y trato de compartir eso también, que es orgullo. Bueno, sin embargo, acá es el primer pero que encontré en la palabra que no es negativo, porque porque Pablo dice, no hay un solo justo, todos somos pecadores, pero ahora dice, es el mejor pero de la Biblia para mí, porque dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exageraciones de la ley. Un poco que hablaban de la ley también, ¿no? Y eso es algo impresionante porque rompe ese patrón negativo. No es orgullo, sino te muestra esa esperanza que tenemos en Cristo. Y lo que muestra Pablo acá es la justicia de Dios, y es una justicia que no se encuentra fuera del Evangelio, y que de hecho hace única también a la fe cristiana, porque no te pide nada a cambio, sino te está diciendo que es un regalo, que es gratuitamente, y lo ves de esta forma. Tengo mi currículum y puede ser que tenga un montón de buenas obras, pero abajo va a decir buscado por tal cosa, es mentiroso por esto, siempre va a haber una mancha. El más orgulloso va a decir, bueno, pero es algo pequeño, no pasa nada. Pero siempre va a haber una mancha. En cambio, acá en esta justicia de Dios, Dios está diciendo, te presento a Jesús. Tiene el currículum totalmente limpio, la hoja de vida. Bueno, esta hoja de vida ahora es tu hoja de vida, totalmente limpia. Con ese currículum sí puedes ser aceptado y eres declarado justo delante de Dios. Eso, bueno, me pareció así, de esa forma. Así que esa es la intro un poco larga, pero... Muy bueno. No vamos a decir pero. Chicos, tratemos de no decir pero por si no se nos va el invitado. No, muy buena tu reflexión, muy bueno. Muy bueno. Dina. Sí, bueno, mucho gusto. Gracias por estar en el programa, Sergio. Bienvenido. Yo tengo una pregunta. Ya sé que ya hablamos un poquito del concepto y el concepto acerca de la justicia, el por qué muchas veces no la entendemos. Y yo tengo una pregunta, porque yo creo que este programa, no creo, así es para edificarnos, no unos a otros, y para aprender un poquito más. No es que lo sepamos todo, pero tratamos con todo nuestro corazón. Así que esta es la pregunta para ti, Sergio. ¿Qué enseñanzas sobre la justicia de Dios podemos aplicar para fomentar la justicia social y la equidad en nuestras comunidades? Yo quiero, antes de que tú me respondas, algo de lo que tú hablabas es que muchas veces nosotros presentamos como la religión, ¿no? Muchas cosas muy difíciles de poder ejercer. Pero realmente el Señor Jesús hizo simple muchas de esas cosas, ¿no? Entonces nosotros queremos eso. Poder compartir con las personas cosas prácticas que podamos hacer todos los días para fomentar la justicia de Dios. Bueno, ¿cómo podemos? Me encanta esa pregunta porque
ciertamente no me gustaría, o trato de no se encaje todo siempre en una prédica, hasta ahí, sino que podamos dar una respuesta práctica y creo que podemos mostrar la justicia de Dios a través de la acción social, pero también siendo claros con el evangelio del reino. Te hago una pregunta. ¿Tendrías auriculares para ponerte? Porque estoy escuchando como que tenés alguna... como que se escucha nuestra pregunta y no sé si tenés... No. Yo creo que tengo. Dale, tranquilo. Al toque. Sí, más que nada para que se escuche bien la respuesta y se entienda bien el concepto que... Bueno, vuelvo enseguida. Dale. Bueno, ahora regresa nuestro compañero. Chicos, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Perfecto. Perfecto, bueno. No, pues yo no me estoy escuchando, pero bueno, si ustedes me Yo sí para escucharte. Perfecto. Dina, tantas preguntas así porque si no nuestros invitados se van a ir. Bueno, ahí como que no te escuchamos muy bien. ¿Viste? Ujú. A ver ahora. Hola. Es un tema de que tengo que cambiar la consola. A ver, Ana. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahorita sí. Perfecto. Ahí se unió nuestro compañero. Ahí está. ¿Ahora está mejor? Se escucha mejor, ¿no? Uy, sí. Muy bien. Ahora sí. Bueno, aquí me gusta hacer un contraste también entre dos extremos que hay una línea muy delgada muchas veces en esto, ¿no? Un poco el liberalismo y también el legalismo, ¿no? El legalismo te dice solamente el evangelio y hay que compartir el evangelio de esta forma. Ese es el un extremo y el otro extremo está el liberalismo que te dice, bueno, hagamos acción social y demos de comer y esto, pero muchas veces no se comparte tanto el evangelio, ¿no? Y en el medio de todo eso está el evangelio, que junta el compartir la palabra de Dios, llevando el mensaje de salvación y tomando la acción social. Y si juntamos los dos, bueno, eso, de esa forma podemos mostrar la justicia de Dios, porque le estamos enseñando a la gente, compartiéndoles un plato de comida, compartiéndole la mesa totalmente, pero también diciéndoles, miren, esto es lo que trae salvación, la fe en Jesús, la misma persona de Jesús, no tampoco prometiendo, ¿no? que todo va a ser felicidad y que vamos a tener tal cosa, sino diciendo, mostrándole también a la gente, y por eso el Evangelio es ofensivo también, porque le decimos a la gente, ¿no? A nadie le gusta escuchar hay que arrepentirse, pero de cierta forma hay que decirle a la gente también que hay que arrepentirse, ¿no? Entonces, podemos mostrar la justicia de Dios en la práctica, no con el legalismo, ni tampoco con el liberalismo, sino en el centro. Cristo en el centro como el Evangelio mismo, presentando a la persona de Jesús que trae salvación con acción social, ¿no? Juntando los dos, porque el uno sin el otro no funciona y nos quedamos solo con esto es así y si no eres así, entonces no. Dios no es así, en cambio si le damos solamente la comida o solamente hacemos la acción social, también queda vacía la persona y de cierta forma nosotros también, porque estaríamos tratando de ser como lo que acabamos de decir, no ser aceptos por el currículum. No, como doy de comer a tal necesitado, como hago esto. Entonces, justicia social tomando la palabra de Dios, acción social. Justicia de Dios, presentando, ¿no? En donde estemos. De esa forma me parece que podemos hacerlo. Muy bueno. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Augusto? Bueno, un poquito más que pregunta, creo yo, si es lo que dijiste, Sergio, pues el hecho de que primera persona, por así decirlo, una, en este caso, si yo quiero ayudar,
cómo pensarme. Se puede realizar la ayuda, pero sin embargo por una obligación, porque me van... Augusto, no se te escucha un poquito, ¿no? Se está A ver. como cortando un poquito. Ujú. No sé si es un tema del audio. No sé si Sergio le puede prestar el micrófono a Augusto. A ver ahora. ¿Ahora sí? No, Sí, está ahora. bien. ¿Sí? Capo, es también que nos escuchamos. No sé si estás con el altavoz, porque a veces... No. ¿No? Ah, mira. No tengo altavoz. Ah, bueno. Qué raro. Pero en fin, Vale. mira, simplemente a ver, quería, te pones en primera persona, cambia mucho, porque cuando tú haces una ayuda, porque te lo dicen, cumplo una orden. Ahora, si digo, si yo fuera esa persona que necesita la ayuda, ¿cómo me gustaría que me ayudaran? Creo que ese énfasis ayudaría a que tú cuando procedas a hacerlo, lo hagas de una manera mucho más complaciente, mucho más con entrega, ¿no? Entonces, porque, a ver, creo yo que de esa manera un punto creo también Dios se manifiesta, porque fíjate, bajo la justicia de Dios, Dios también, porque nos amó. En ese amor que Él nos enseña, ¿por qué hizo todo lo que hizo de enviar a su Hijo y todo por nosotros? Justamente porque Él, no digo que Él se sienta humano, pero a ver, como creación suya, Él nos ve, y al ver que necesitamos, lanza esa ayuda, pero no lo hace por obligación, sino justamente por amor. Entonces, es muy bueno, creo yo, lo que tú dijiste, el tema de la ayuda, con respecto, porque hay ayudas que de repente la persona no se lo merece, ya que estamos hablando de la justicia, pero esta persona ha hecho algo, entonces, ¿ayudarlo? ¿Por qué? Sí, ha hecho algo, está bien, perfecto, pero sin embargo, ponte en la situación de esa persona. Si tú fueras esa persona, ¿cómo te gustaría que te trataran? Y creo que un poco la justicia ahí aplicaría llevar el concepto de la gracia, que en cierta manera es una con la otra, porque al ver yo la gracia tengo una opción de poder vivir, y al darme y sumergirme en esa gracia me doy cuenta que la justicia era una situación, más que situación, era algo para que pudiera terminar con mi vida, pero sin embargo, al estar la gracia hace que toda esa justicia me encamine a direccionarme a Dios. Sí, no, totalmente. Creo que Romanos, un poco antes, en el capítulo 1, muestra un poco eso, y hay un término que por ahí hemos escuchado, que es ser farisaicos, digo, ¿no? Emitir un juicio dentro de la naturaleza humana es muy fácil emitir juicio muy duro con la otra persona antes que con nosotros mismos, ¿no? Creo que lo primero que se nos viene a la mente es, él está haciendo tal cosa, o ¿por qué debería, como dices tú, ¿no, Augusto? ¿Por qué deberíamos ayudarle si hizo tal cosa o eso? Pero cuando uno comprende o entiende un poco más a profundidad la justicia de Dios y cómo tenemos acceso a esa justicia, fue mediante la gracia, y Pablo mismo lo dice de esa forma, y está en el mismo capítulo 3:24, que dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es fácil emitir juicio contra la otra persona, y muy difícil juzgarnos justamente a nosotros mismos como deberíamos. Sin embargo, al ver el ejemplo de Cristo mismo en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es complicado muchas veces en nuestra naturaleza humana querer ser justos con otra persona o querer emitir un justo juicio con el que se equivocó, y mucho más con las personas que uno tiene alrededor, que quizás tuvo un conflicto, quizás tuvo algún roce. No sé cómo sea en la cultura en otros países, pero acá, por lo menos en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, donde resido, la gente a veces un poco se ofende cuando uno no saluda, ¿no? No saluda porque quizás uno no lo ve, ¿no? No es porque no quiera saludarle, pero no me saludó.
Y quizás ahí emitimos un juicio o algo cuando alguien se equivoca, pero cuando quitamos ese fariseo dentro nuestro y dejamos que sea Jesús quien se exprese, que esa es una palabra que me encanta mucho, expresar a Jesús, ser expresiones vivas de Jesús, Él es el que tiene misericordia y en vez de emitir juicio y decir, tú no te mereces de esto, vamos con la persona, miramos sus ojos y como decía el Salmo 89, ¿no? Verdad y misericordia van delante de ti. Sí, sí. ¿Qué significa esto? Que porque tenga la verdad y sé que ese hermano se equivocó, no voy a dejar de ser misericordioso, pero también porque soy misericordioso y tengo la misericordia de Dios, no voy a dejar de decirle la verdad a ese hermano. Si aplico solo la una, está mal. Si aplico las dos, está bien. Porque si digo, hermano, sé que esto que hiciste no está muy bien, pero quisiera acompañarte, ayudarte en este proceso, verdad de misericordia. Pero si voy solo con verdad diciendo, está mal, pecador, no. O si voy solo con misericordia diciendo, bueno, Dios es bueno, te va a perdonar, quizás estoy justificando el pecado y va a continuar en eso. Lo mismo aplica para nosotros. Verdad y misericordia, creo que es una combinación perfecta para cuando tengamos la oportunidad de fallar nosotros y veamos algún error o equivocación en otro y así poder ayudarle también, ¿no? Sí, porque muchas veces tenemos nuestra propia verdad del asunto, que nos autoengañamos y queremos disfrazar ciertas cosas que hacemos, decimos, pensamos, o tratar de justificar o culpar o mirar siempre viendo al otro como culpable o la situación, o nací así, o la vida, bueno, un montón de cosas que podemos llegar a... Yo te quería hacer una pregunta. Por ejemplo, porque todos vivimos situaciones difíciles o injustas que nos pasan o nos suceden, y como este programa también no solamente está enfocado a personas que ya eligieron creer, sino que están empezando a elegir creer y pasar una situación de injusticia en esta vida, ¿cómo puede esta persona, cómo podemos nosotros confiar en esta justicia de Dios? ¿No? Pasos prácticos, lo que vayamos pensándolo en todos, cuando enfrentamos estas injusticias personales, por ejemplo, robos, maltrato, injusticia en el trabajo, que no me aumentan el sueldo 100%, esas injusticias de la vida que nos han pasado, cosas difíciles también muchas veces, ¿cómo podemos, como cristianos o como personas que estamos empezando o que queremos darle una oportunidad a Dios para empezar a elegir creer, ¿sí? Que es el fin de este programa? ¿Cómo podemos confiar en esta justicia de Dios? Bueno, como digo, es un poco complicado dentro de nuestra naturaleza humana y quien lo hace posible, en realidad es Dios mismo, ¿no? Cuando enfrentamos este tipo de injusticias, de estas adversidades en el trabajo, incluso en la propia familia, porque se ha dado muchas veces el caso de que uno va a la iglesia o tiene ese encuentro con Jesús, ¿no? Que te cambia la vida, que te quebranta el corazón, que te transforma, pero cuando llego a casa enfrento primero el juicio de mi familia, ¿no? Y dicen, pero es otra cosa, y sientes ese rechazo y sientes esa injusticia, ¿no? Y cuando uno va al trabajo, y me ha pasado, en el trabajo también, es que alguna vez saliendo del trabajo, estos compañeros, estos amigos, se abrieron una botella de licor, ¿no? Y dijeron, no, sí, brindemos. No, y pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y como que, no, medio así. Y uno, principalmente, siente ese rechazo. O, bueno, estoy trabajando tanto tiempo, tantas horas, debería ganar de esto. Y enfrente esas injusticias. Dentro de nosotros mismos pensamos, ¿no? En tomar acción y empezamos a imaginarnos, a pensar qué es lo que debería hacer, qué decisiones debo tomar. Salgo del trabajo, bueno, no voy más a la iglesia porque quiero estar bien con mi papá, con mi mamá y con esto, pero Jesús fue claro con eso.
Eh, el mundo nos va a aborrecer y esta respuesta va un poco con lo que decíamos al principio, ¿no? De ser claros con el Evangelio, que Él no vino a hacernos las cosas fáciles ni a darnos todo en bandeja de plata para que seamos felices siempre, sino al convertirnos en nuevas criaturas vamos a tener que afrontar pruebas como estas, ¿no? Quizás no tener el apoyo de la familia, quizás tener situaciones difíciles en el trabajo, rechazo de parte de personas muy cercanas a nosotros, pero la clave, y lo digo de forma testimonial también, es permanecer. Bien. Va a ser doloroso al principio, pero es permanecer porque si uno se desanima a la primera y se va, la consecuencia luego va a ser mucho más dolorosa porque no estaría eligiendo la buena parte, sino estaría cediendo a Claro. la presión que tengo alrededor. Hermanos queridos, si los que estén escuchando, que sean nuevos creyentes y están pasando por una situación de que su familia no acepta mucho esa vida con Jesús y en su trabajo también sienten esa injusticia de quizás no ganar lo justo, de quizás no ser tratados de la forma que quisieran o no ser incluidos. No quiero decir que es algo normal, pero es algo que puede pasar. La clave es permanecer, pero permanecer ¿cómo? Primero siempre alimentándose de la palabra de Dios a diario. Crear la disciplina de la lectura de la palabra, al inicio es complicado, porque aquí no le costó leer un libro al inicio, ¿verdad? Pero en realidad eso es lo que ayuda un montón, porque Dios va a mostrarte el camino que tienes que seguir, lo que tienes que hacer primero para conocerle más a Él y luego para tomar decisiones correctas, fundamentadas en su voluntad. Así estamos permaneciendo y algo esencial es que tengamos alrededor una comunidad de fe que nos apoye, porque si bien siento la presión en la casa, siento la presión en el trabajo, siento la presión en mi lugar de estudios, si tengo una comunidad de fe que me acompaña y me dice, no te rindas, o que está ahí para tomarme de la mano y decir, vamos juntos en esto, así podemos afrontar esta situación de injusticia que vivimos fuera por haber tomado la mejor decisión de nuestras vidas, que es negarnos a nosotros mismos para seguirle a Él. La respuesta sería permanecer a través de cultivar la disciplina de la intimidad con su palabra, con la oración. Se cortó, ahí se cortó un poquito, pero bueno, mientras retomamos la conexión con Sergio, me parece que es el internet, creo que también allá donde está él hay temas de electricidad y de internet, problemas creo que había escuchado algunas noticias de eso. Y yo en cualquier momento también se me va a apagar la camarita mía, pero me voy a conectar desde el celular, así que mientras Dina va pensando la próxima pregunta, y Augusto también, ¿sí? Me gustaría que tengan alguna reflexión, ¿sí? Acerca de la respuesta que está dando Sergio y un poquito para ir concluyendo el tema mientras yo me reconecto también y estoy con ustedes de nuevo. Así que se encargan del programa, chicos. Por favor, hagan bien las cosas, ¿sí? No me rompan nada, que estamos acá para seguir con todos ustedes, ¿sí? ¿Les parece? Perfecto. Perfecto, y a la orden. Ok, yo no tengo quizás una pregunta que formular, Augusto, pero mientras te escuchaba hablar y escuchaba hablar a Sergio también, vino algo a mi mente. ¿Quién merece la justicia? Definitivamente nosotros no somos jueces. Esa parte le corresponde a Dios. Y sabes algo que he aprendido en estos años de tratar de buscar a Dios y hacer las cosas como a Dios le gusta, que sé que me falta mucho. Aprendí algo y es algo que suelo decirle constantemente en ocasiones a mi esposo. Y fue muy difícil aprenderlo. Es que no se trata a la persona por si lo merece o no, por si eres bueno o no. Uno debe de tratar a la persona no por lo que merece o uno cree que
que el cónyuge merece o aplica también en la iglesia, aplica también con los amigos, sino por qué hay dentro de tu corazón. Si yo puedo decir, ok, mi esposo, un ejemplo, ¿no? Me falló, ¿será que debo pagarle de la misma manera? Claro que no. No por lo que las personas le hagan a uno va a responder de la misma manera, porque como yo te decía, ya lo que tenemos que aprender como seres humanos es que nosotros nos fuimos llamados a ser jueces de otros. Esa parte le corresponde al Señor, así que creo que estas son cosas prácticas, ¿no? Que debemos aprender, porque pasamos todos los días por tomar de decisiones. ¿Qué hago con lo que la persona me dijo? ¿Cómo respondo a esa manera de que me hablaron o cómo me vieron? Eso no depende de lo que la persona hace con nosotros, sino de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y si realmente estamos cimentados en el Señor, yo creo que nuestra respuesta va a ser muy diferente a lo que el mundo espera. Pues sí, mira, es algo que, a ver, bien siguiendo lo que estás diciendo, tal vez uno no puede, como en este caso el ejemplo que diste, ¿no? Tú no cometiste el mismo error que lo hizo, por ejemplo, tu esposo, pero en otra cosa sí. Ahora, algo que tenemos los humanos siempre que vamos a aplicar la justicia es porque como yo no hice lo que el otro hizo, entonces yo no lo he hecho, tengo el derecho a juzgar. Pero sin embargo, en la balanza, todos los errores, todo es pecado, todo lo erróneo y todo delante de Dios, o sea, tiene que ser juzgado. Entonces, si yo me pongo a pensar en ello, digo, soy consciente, yo no he hecho lo mismo en este caso, por ejemplo, que me ha pasado a mí también con mi esposa, pero sin embargo, en otras cosas yo me he equivocado. Si Dios o ella me ha aceptado, ¿quién soy yo para no poder perdonarle o quién soy yo para juzgarle? Entonces, date cuenta, la base, creo yo, de todo esto es siempre pensando en el otro. Es lo que va a hacer que cambiemos. Y justo con lo que decía el tema de la palabra permanencia que dijo Sergio, pues quería justo avisar por mí una experiencia que tuve en el trabajo, que yo trabajé de seguridad hace muchos años y dentro de eso, pues me hacían trabajar muchas horas. La paga no era la correspondiente, me decían, hay que irse a quejar, hay que ir a hacer el lío ahí a tu equipo de la... Vamos así a hacerle juicio a la empresa. Pero un día me hice esta pregunta, de ahí en adelante mi vida cambió. Si yo fuera el jefe o el dueño de esta empresa, me gustaría que mis empleados trabajaran. Te digo que a mí me cambió la cabeza porque comencé luego a hacer las cosas. No recibía lo que merecía en cuanto a paga, beneficios, nada. Pero lo hacía como si yo lo recibiera. ¿Qué originó esto? Luego con el tiempo la empresa cambió. Todo lo que yo en su momento pedía y no me daban, ahora comenzó a aparecer sin que yo lo pidiera. Entonces, fíjate, yo dije, wow, o sea, poniéndome yo en primer lugar, accionando, fue que las cosas cambiaron. Entonces, simplemente creo que el tema de la justicia, ¿cómo aplicar? Creemos que tenemos que juzgar al otro por lo que hizo, pero ponte en la situación de la otra persona. No hiciste lo mismo que él, pero si has recibido misericordia y favor, pues haz lo mismo con los otros. Regresó. Ay, Sergio, bienvenido. Esto es. Sí, tuve un pequeño corte en el internet, pero bueno, pasa exactamente eso y digo, al nuevo creyente, o como nuevo creyente uno tiene que enfrentar esas situaciones. Jóvenes en sus universidades, en la familia también, realmente pasa muy seguido que hacemos un campamento, algo, una actividad con jóvenes y tienen ese encuentro con Jesús y cuando llegan a casa, el papá o la mamá le dicen no, y vienen y me dicen, mi papá me dijo que no quiere que vaya a la iglesia. Entonces me voy a escapar, decía, para ir, alguien me dijo una vez, me voy a escapar para ir a los jóvenes. Decía, no, obedécele a tu papá en absolutamente todo. Y en el trabajo me pasó lo mismo. Y tomé el ejemplo del siervo útil y del siervo inútil, ¿no? Uno como trabajador siempre piensa, me pagan esto, así que voy a hacer exactamente lo que tengo que hacer y nada más, ¿no? Uno tiene en la naturaleza humana piensa eso y dice, y Jesús dice, ese es el siervo inútil, hace lo que le dicen que haga. Y el siervo útil hace más de lo que se le... Pero ¿cómo puedo ser un siervo útil? Y aprendí esto en el trabajo.
no tengo que esperar a que me digan lo que tengo que hacer, sí sé lo que tengo que hacer. Y esa enseñanza, bueno, va para jóvenes, para ustedes, hermanos que están casados, ¿no? Si sé que mi esposa cocina y me corresponde lavar los platos, no espero que me diga que lave los platos. Sé que estoy siendo un siervo útil. También estoy mostrando la justicia de Dios en eso. Si en el trabajo sé lo que tengo que hacer, no espero que mi jefe me diga, hay que hacer eso, hay que hacer. Voy y lo hago porque sé, y estoy siendo un siervo útil así, claro, persona diferente y estamos expresando a Cristo mismo y así en su momento eso llama la atención de la gente. Dice, por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no pasó lo mismo Augusto que en tu trabajo? Pero los compañeros que tenía al lado sí fueron, se quejaron, dijeron, las horas extras, ¿y por qué no tenemos? Entonces decía, miren, ¿por qué mejor en vez de estar acá hay que hacer esto? Y luego pasó lo que dices tú, Augusto, ¿no? Sin esperar, vino el jefe y dijo, bueno, chicos, muchas gracias por esto, les agradezco. Entonces, son situaciones que se nos van a presentar que son la oportunidad para disciplinar al alma, digámoslo. Cuando en los salmos vemos que David dice, alma mía, bendice al Señor, capaz lo veamos como algo poético, no como alma mía, pero en realidad David le está diciendo al alma, alma mía. El alma quiere quejarse, el alma quiere tomar venganza, el alma quiere... Y nosotros tenemos que decir, alma mía, bendice al Señor. No te olvides de lo que Él hace. Y hacerle caso al Espíritu, no al alma, porque si le hacemos caso al alma, claro, al que nos hizo mal, le vamos a devolver mal. El Espíritu dice, no, vence al mal con el bien. Y esa es la justicia de Dios que no tenemos en lo terrenal, ¿sí? Porque el ser humano busca siempre venganza, busca por acá, maquina y piensa cómo hacer las cosas a su manera, pero Dios nos está diciendo, ¿no? Justicia y juicio, por supuesto, pero adelante. Primero ir con verdad y con misericordia. Así expresamos la justicia de Dios, que es Cristo mismo en nosotros. Totalmente, totalmente. Muy, muy bueno. Y yo creo que eso para cerrar la charla, esto creo que llega profundamente porque también nos hace descansar un poco. No sé si se me escucha bien, pero nos hace descansar, no un poco, nos hace descansar totalmente en Jesús, que fue el que recibió todo el pago de la justicia y el castigo de Dios que nosotros merecíamos, y esa gracia y paz que Dios nos provee a través de Jesús es algo único y que se lo recomendamos, ¿sí? Se lo recomendamos a todos los que nos están viendo y escuchando, y le agradecemos infinitamente a Sergio, que me estás tomando mate y yo no me traje el mate. Sergio, ¿a vos te parece? Salí apurado y no me traje el mate. Muy bueno, ¿sí? Te agradecemos esta participación. Te saludamos también, Dina, Augusto. Te saludan. A estar acá, yo te tendría que saludar, pero bueno, yo te lo digo, y te agradecemos por esta participación. No, gracias, hermanos queridos, los bendigo muchísimo y los tendré en mis oraciones. No digo siempre porque si digo siempre miento, ¿no? Siempre, pero les tendré muy presente en mis oraciones en este espacio extraordinario que confío mucho, Dios lo va a usar como una herramienta útil en sus manos para llegar a muchas personas y puedan, ¿no? Elegir creer, elegir la buena parte que no se les será quitada. Así que te bendigo, Leo, Augusto y Dina, muchas gracias por este tiempo de bendición. No, por favor, gracias a vos por participar. Y en otro momento también te llamamos para seguir con este tema o con otro para seguir charlando. ¿Te parece? Bueno, amén, sí, confío en que no sea ni la primera ni la última. Totalmente, totalmente. Gracias, Sergio. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao. Bueno, así pasaba, chicos. Muy linda la entrevista, muy linda la charla. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos porque voy a confesar que me olvidé el cargador de la compu y bueno, pasan estas cosas y ahora estoy con el celular y por ahí sale mejor pero bueno, estoy con la mano sosteniéndome. Le agradecemos y saludamos a todos los que están mandando mensajitos.
¿sí? A Carlos ¿Vas o vos? A ver, ¿qué dice acá? Si puedo leer. Vas, dice, ¿no? Sí. Todo es tan... ¿Alguien lo puede leer? ¿De ahí ustedes lo llegan a leer? Sí, sí, Dale, si quieres te lo Dina. leo yo. Bueno, no creo que Sí, sí, salga dale. todo, pero dice, todo es tan completo, pero si aprendemos los dos mandamientos que Jesús nos dejó, como que no se hace más fácil comprender que las consecuencias de la vida. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y toda tu alma, y amar al prójimo como a ti mismo. Así que si puedes amar a Dios como Él te ama, aprender a amarte y puedes amar a tu prójimo y puedes dar lo que tienes. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bueno, muy linda palabra. Ahí también le mandamos un saludo a Carlos Samuel Mancilla, que pone aplausos, ¿sí? por la entrevista. Gracias, Carlitos, te mandamos un abrazo grande. A ver, este de Mirna, ¿puedes leer? Dina. Sí, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando tengamos y permitamos que el Señor gobierne nuestra vida, podemos ver cómo Él ve y ama como Él ama. Entonces entendemos su justicia. Muy bueno, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir cerrando, vamos a ir pensando un cierre cada uno para esta linda charla. Sí, yo saludo y agradezco, no tengo acceso ya a todos los que pusieron me gusta y compartieron, solamente los que están escribiendo, así que le mandamos muchas gracias por estar y por participar. Y lo único que queremos, como siempre decimos, no queremos ser virales, no queremos estar en la cúpula en la cúspide de ningún lado, solamente queremos que el mensaje correcto llegue a la persona correcta. Amén. Sean 1, 1.000.000 o lo que Dios quiera, pero que el mensaje llegue a nuestros corazones y a nosotros que por ahí ya estamos dentro del camino, también nos haga pensar y mejorar y ir más allá de lo que estamos viviendo ahora y sintiendo. ¿Sí? Le damos la palabra a Augusto y terminamos con Dina, ¿le parece? Perfecto. Perfecto. A ver, ha sido muy lindo esta experiencia, el concepto, y simplemente pues, para todos los que nos ven y nos escuchan, tener en cuenta siempre lo siguiente. Dios siempre está y presente. Somos nosotros los que decidimos luego, mediante nuestras decisiones, vuelvo a la redundancia, ¿sí? Tener que hacer frente a las cosas que tenemos que pasar, y muchas veces en ese aspecto la justicia de Dios se hace presente, pero no es para destrucción, sino simplemente es para poder encaminarnos, modelarnos, moldearnos para ser mejores. Nosotros no te compartimos una ideología, no te compartimos un concepto, te compartimos una experiencia en la cual Dios, con esto te quiero animar a esto, que Dios quiere tener esa experiencia particular y personal contigo, para que tú lo puedas conocer. Y cuando veas quién es, vas a elegir creer, no una religión, no una ideología, sino vas a elegir creer a la verdad absoluta, que es nuestro Señor Jesús. Muy bueno. Perfecto. Yo quiero cerrar con un verso que está en Colosenses 3:23 que dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Dejemos un poquito la queja, dejemos un poquito lo que yo quiero y podamos ver a nuestro alrededor todas las bendiciones que Dios nos ha dado y hacer lo que hagamos con gozo, ya sea en el hogar, en el trabajo, en su iglesia. Muchas veces nos llenamos tanto de queja y dejamos de ver las bendiciones del Señor. Así que nuestra justicia sea acompañada de amor y misericordia. Dejemos todas las cosas malas en las manos de Dios porque Él es quien se encarga de todo. Y nosotros trabajemos todos los días con amor, con gozo, para agradar y obedecer al Señor. Totalmente, sí. Y bueno, y Él hará justicia en cada cosa que estés viviendo, en cada circunstancia difícil, complicada, extrema. No sabemos por lo que estás pasando, pero sí sabemos que Dios es un Dios justo, que Él a su tiempo va a hacer su justicia y que todo lo que nos pasa, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y más allá de la circunstancia que estemos pasando físicamente, sepamos que esa justicia, esa ira de Dios por castigar el pecado, por castigar las transgresiones, como hablamos durante todo el programa, cayó sobre Jesús. Cayó en esa cruz, cayó sobre su propio Hijo, a quien envió a salvarnos, y Él cumplió así esa justicia y es el que nos da
la libertad, donde las cadenas que te ataban se rompen, donde las puertas de la cárcel se abren y vos ves la luz, podés tener una nueva vida gracias a que Dios castigó al pecado, castigó el mal, pero lo hizo a través de su Hijo Jesús. Y a quien seguimos, a ese Dios grande y amoroso y misericordioso, ese al que adoramos y queremos que presentártelo en esta mañana, tarde, noche, según lo que estés viendo y dónde lo estés viendo, y decirte, vamos a ver si nos sale esto que todavía no practicamos, chicos, ¿sí? Acuérdense que la vida es mejor cuando elegimos creer. Muy bien. Nos vemos el sábado que viene. Chao. Cuando la duda toca mi puerta y el camino no se deja ver, hay una luz que nunca se apaga, una verdad que me hace renacer. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre brillará en cada paso, en cada día. La fe me guía, nunca me dejará. No importa el viento, no importa el mar, confiando en Dios todo puedo lograr. Si el mundo cambia y todo es incierto, en su palabra encuentro mi aliento. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre brillará. Si el mundo cambia y todo es incierto, en su palabra encuentro mi aliento. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre brillará. Si el mundo cambia y todo es incierto, en su palabra encuentro mi aliento. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre brillará en cada paso, en cada día. La fe me guía, nunca me dejará. Dejará. Estás escuchando Elijo Creer. ¿Estás listo para comenzar tu fin de semana bien arriba? Todos los sábados tenés que escuchar Elijo Creer, el programa de radio que te levantará el ánimo y te inspirará. Desde las 10 de la mañana escucharás historias de personas que han superado la adversidad, entrevistas con invitados inspiradores y consejos de expertos sobre cómo crecer en cada área de tu vida. ¿Qué estás esperando? Te invitamos todos los sábados de 10 a 12 de la mañana. Elijo Creer. Escúchanos en FM 103.5, Radio Nueva Vida, desde Chascomús para el mundo. Y déjanos ayudarte a elegir creer en las cosas buenas de la vida.
Es la hora 11:59.